Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartirte los primeros pasos que estoy dando en una experiencia que es de crear una aplicación. En mi video anterior estuvimos viendo qué campos creativos nuevos, o sea, dónde puede ir la creatividad con la llegada de la inteligencia artificial. Hoy te quiero contar cuál es la primera idea que estoy poniendo manos a la obra y cómo fueron esos primeros pasos, porque se trata de una app, se trata de programar y si bien yo tengo relación con la programación, porque desde chico me relacioné con la programación, y incluso hice un año de ingeniería en sistemas. No fue lo mío durante años, que yo soy diseñador gráfico y publicista, ¿no? No me dedico a la programación y aparte que la programación cambió muchísimo en estos años. Entonces, me parece que es lo interesante para mostrar, lo interesante para simplemente esto, compartir mi experiencia. Y bueno, quiero empezar contándote cuál es la idea que tengo y de dónde surgió. Bueno, creo que todo empezó acá, cuando estaba haciendo mi sitio web. Y es que aparte de presentar mis servicios y algunos portfolios de mis proyectos, yo quería hacer una página sobre mí. El tema es que es difícil hablar de uno mismo y transmitir en una página rápida las distintas experiencias que yo he tenido, digamos, a lo largo de los años y sintetizar en un texto breve mi perfil creativo. Entonces, para hacerlo, después de renegar un poco con los textos, decidí hacer una prueba. Digo, bueno, en lugar de hacer esa síntesis yo, se la voy a pedir a la inteligencia artificial. Con ese objetivo, me senté tranquilo en un sillón a hablar de mis recuerdos desde cuando yo era chico, cómo era mi relación con el dibujo, después con la programación, con la música, en fin, para ir llegando a mi profesión y todas mis experiencias en agencias de publicidad. Bueno, todo eso fue como un audio de media hora. Y una vez que tuve ese contenido, se lo pasé, recuerdo que a DeepSeek, y, y le pedí ese texto para mi web. Y bueno, finalmente encontró una síntesis que quedó reflejada en mi sitio web con estos párrafos que no solamente que lo sintetizó muy bien, sino que encontró relaciones que yo no había descubierto, como por ejemplo la relación entre la música y el diseño gráfico. Y de hecho es uno de los ejes que atraviesa el sitio web en cuanto a la presentación de mis servicios como comunicador visual. Bueno, después de haber hecho esa experiencia que fue hace unos meses, un día me encuentro con mi mamá y nos ponemos a charlar y bueno, ella hablando de una cosa, de la otra, me dice, ay, a mí cómo me gustaría escribir mi historia. Que es una cosa que cada tanto le vuelve como deseo porque dejar reflejadas en un escrito sus experiencias, su historia de vida. Entonces, recordé esto que me pasó a mí con mi sitio web y entonces le dije, mira, hace una cosa, vos grabá tus recuerdos como si me los estuvieras contando a mí. Grabalos en WhatsApp, en audios de WhatsApp y me los mandás. Yo esos los voy a transcribir y se los vamos a pasar a una inteligencia artificial para que los transforme en tu autobiografía. Se me ocurrió así. Y bueno, así lo empezamos a hacer. Ella me empezó a mandar muchos audios y al principio hicimos una especie de prueba inicial eh, que también le hice con DeepSeek. Me considero un poco fanático de DeepSeek en relación a la escritura de textos literarios.
Bueno, para mostrarte un poco cuál fue esa primera experiencia, acá está el chat donde yo le subí unas transcripciones de los audios que ella me envió y le dije así: hola, con mi mamá tenemos una idea, queremos escribir su autobiografía. La idea es traspasar sus recuerdos a un libro. Para eso te vamos a dar la transcripción de audios que ella va grabando para que con toda esa información escribas un relato autobiográfico con estilo literario. Entonces, bueno, acá está el pensamiento de DeepSeek y así empezamos un trabajo de creación de su autobiografía que está en proceso y que ella cada tanto me va mandando nuevo material y lo vamos incorporando y vamos ajustando todos los textos. Y a partir de esto surgió entonces la creación de la idea de esta aplicación que te voy a comentar. La idea que se me ocurrió, aprovechando la posibilidad de poder programar de una manera tan económica, es decir, sin necesidad de contratar un programador, simplemente bajando las herramientas nuevas de lo que se llama bytecoding, que es decir, programar simplemente enunciando lo que uno quiere conseguir, es la posibilidad de llevar esta experiencia a un usuario cualquiera. Es decir, crear una aplicación para que una persona, sobre todo enfocado en ese público, ¿no? de adultos mayores, puedan contar su historia de vida y que una aplicación, una inteligencia artificial lo transforme en capítulos y finalmente en un libro autobiográfico. Esa es la idea base, pero te quiero mostrar directamente cómo empecé a hacerlo y cómo empecé a definir cuáles eran las herramientas con las cuales yo iba a trabajar, porque realmente no tenía mucha idea con qué hacerlo. Bueno, y con esta idea en mente me fui a Cloud. Acá estamos en la aplicación de escritorio de Cloud. Es lo mismo que la web, solo que la tenemos como una aplicación separada del navegador. Bueno, entonces en Cloud le comenté esta idea del siguiente modo, que básicamente sobre el proyecto es lo único que yo escribí directamente. Bueno, la respuesta de Cloud fue la redacción de un documento muy completo y que tengo que decir que entendió la esencia del proyecto. Lo primero que hizo fue ponerle un nombre: Memoria, ¿no? Con la guía destacada. Tu historia en tus palabras. Documento de definición de producto. No, obviamente no lo voy a leer todo porque es muy largo. Bueno, visión del producto, ¿no? Podemos comentar las primeras partes. Después tiene, aparte de visión del producto, problema que resuelve, usuarios objetivo, flujo general de la aplicación, lectura y escucha del contenido, corrección y revisión de párrafos, progresión entre capítulos, requisitos funcionales, ya entrando más a la parte técnica, ¿no? Requisitos no funcionales, modelo de datos conceptual, comportamiento de la interfaz de inteligencia artificial, exportación del documento y las fases de desarrollo sugeridas y unas preguntas bastante interesantes en cuanto a todo este proyecto, cuestiones que abre, que hay que preguntarse y que hay que resolver, ¿no? Pero bueno, vamos a leer algo de esto. Memoria es una aplicación diseñada para que los adultos mayores puedan escribir su autobiografía de manera guiada, natural y emocionalmente significativa. A través de una conversación fluida con la inteligencia artificial, la persona narra su propia vida y el sistema transforma esas conversaciones en un documento literario estructurado, dividido en capítulos y párrafos que puede ser leído, escuchado, corregido y conservado. La propuesta central es invertir la lógica habitual. En lugar de que el usuario escriba, la IA escucha, pregunta y escribe por él. El usuario es siempre el protagonista y la voz. La tecnología es solo el instrumento. Ahí captó la esencia del proyecto sin que yo se lo dijera, ¿no es cierto? Problema que resuelve. Muchos adultos mayores tienen historias de vida ricas y únicas que merecen ser documentadas.
Sin embargo, enfrentan barreras concretas para escribirlas. Dificultad para estructurar un relato largo y coherente de manera autónoma. Bloqueo ante la página en blanco. No saben por dónde empezar. Baja familiaridad con procesadores de texto o herramientas digitales complejas. Fatiga o limitaciones físicas que dificultan la escritura extendida. Falta de un interlocutor que les haga las preguntas correctas para desencadenar recuerdos. Estas cinco claves que marcó en el problema que resuelve son exactamente las que yo detecté en mi mamá cuando ella me dijo que quería escribir su historia. Bueno, dice memoria, resuelve todos estos obstáculos convirtiendo la escritura en una conversación. La IA actúa como un biógrafo colaborativo. Escucha, ordena, pregunta y redacta. Mientras el usuario solo necesita hablar o escribir sobre su propia vida. Bueno, otro paso también importante, creo yo, fue una vez que conversamos con Cloud, que me dijo, sí, la idea es interesante, se puede hacer, y ta, ta, ta. Le digo, bueno, a ver, ¿existe ya esto? Porque, a ver, a mí se me ocurrió un poco a partir de esto que te comenté. No es por algo ni que escuché, ni por algo que vi. Así que le pedí que buscara en internet y hizo una búsqueda y encontró 5 páginas en el mundo que ofrecen productos similares, pero ninguno de ellos exactamente con la dirección que yo le estoy dando en cuanto a generar un libro autobiográfico de calidad, corrigiendo los párrafos eh, y, y con ese tono conversacional apuntado a facilitar el uso por parte de adultos mayores. Pero sí, bueno, me mostró algunas páginas, como ser esta, Memorist, no sé cómo se pronuncia, eh, Memory funciona a través de WhatsApp. Esta que tiene es la que mejor imagen de producto tiene por esas fotos tan cálidas. Y después, bueno, esta otra parece que están cercanas, ¿no? Este nicho está prácticamente vacío para lo que es el mercado de habla hispana. Todos esos productos están apuntados a mercado anglosajón. Y el único que es para habla hispana es por otra vía, que es por WhatsApp, y hay que poner unos códigos, unos comandos un poco raros. Entonces, bueno, por ese lado me entusiasmó también, porque es decir, bueno, estoy trabajando con una idea que eh, tiene potencial de mercado, ¿no? Bueno, ¿cómo siguió esto? Le pedí un poco para hacer interactuar a las guías, le pedí a DeepSeek, teniendo ya en mente cuál era el proyecto, cuáles serían las especificaciones de un MVP, este Minimal Viable Product. Y bueno, sacó otro documento. El objetivo, dice el MVP, es validar la retención y finalizar el primer capítulo. Una descripción de cuál sería el alcance funcional, lo que sí incluye esa versión 1.0. Fuera del alcance, las cosas que son para hacer después en ampliaciones ya posteriores. Y nada, definir todo ese flujo de trabajo como para tener un primer objetivo del proyecto. No todo, sino esto mínimo, como para decir, bueno, esto sí funciona, se puede chequear. ¿Cuáles son las métricas? Bueno, cuestión que yo copié todo esto y se lo pasé a Cloud. Le pasé a Cloud todo este proyecto y le dije, ¿qué opinás de este MVP objetivo? Se dio cuenta porque me dijo, interesante, alguien ya trabajó con bastante detalle. ¿Lo generaste vos con otra IA o te llegó de algún lado? Bueno, me hizo un análisis de todo eso, lo que está bien pensado, lo que cuestionaría observaciones de fondo, es decir, esta cosa de automejora, ¿no es cierto?
Le fui honesto y le dije, sí, lo generé con otra IA, lo hago habitualmente para contrastar opiniones y puntos de vista. Bueno, entonces empezamos a trabajar y le empecé a preguntar ya cuál iba a ser la plataforma de construcción recomendable. Bueno, para tratar de resumir un poco, porque esta parte fue un poco extensa en cuanto a definir con qué plataforma trabajar. Yo le comenté mi experiencia con Build, que es parte de Gemini, y Cloud me empezó a recomendar algunas otras. Hice una prueba con Bolt.new, pero la verdad es que me dio errores a los primeros pedidos. Entonces, evidentemente este proyecto era bastante complejo eh, para, para una plataforma de uso gratuito. Con lo cual decidí hacer la primera inversión en este caso, que es pagar la suscripción de Cloud, que es de $20 por mes. Y con eso uno tiene acceso a Cloud Code. También tengo que decir que si bien Cloud Code es la herramienta más potente que hoy en día existe para programar, hay que superar cierta barrera porque tiene terminales de código, está como preparada más para programadores que para un usuario normal. Así que un poco desempolvé ese espíritu de programador o de meterme en cosas un poco raras. Y lo que hice para poder empaparme de todo ese entorno es buscar un tutorial que me diera el contexto inicial. Por suerte encontré un tutorial muy bueno, que te lo dejo por ahí el enlace, que no solamente que me dio confianza en cuanto a poder trabajar con Cloud Code, sino que también sugiere ahí la idea de trabajar Cloud Code no como esa terminal eh, este, de código puro, sino integrado a Antigravity. Antigravity es una plataforma de desarrollo de software creada por Google. Y la diferencia que tiene con otras plataformas de desarrollo de software es que la hicieron preparada justamente para trabajar con agentes de programación como Cloud Code. Entonces, en ese tutorial, él explica cómo hacer toda la instalación, cómo configurar Cloud dentro de Antigravity y te va explicando cómo van a funcionar como equipo esas herramientas. Ahora, yo naturalmente le agregué algo a todo esto, que yo mi chat con Cloud lo seguí manteniendo. Es decir, que yo tengo eh, una interlocución con Cloud, el cual sabe de todo mi proyecto memoria y me va dando los prompts precisos para darle a Cloud Code, ¿bien? Que es más técnico. Es decir, eso me permite a mí tener una especie de puente entre lo que yo quiero hacer y lo que le tengo que pedir al modelo que es más técnico. Es una forma de también no trabajar directamente con una inteligencia artificial preparada para programadores. Tengo algo en el medio, es como el tutor que decía Isaac Asimov. Tengo un tutor al lado mío, el cual comparte mi proyecto y me prepara exactamente las directrices muy exactas y muy prolijas para que yo le pida a la IA programadora que haga su tarea. Bueno, aparte de toda esta discusión sobre las distintas plataformas de bytecoding, también le pregunté sobre estos nuevos agentes como OpenCloud. Se les da una tarea específica y van trabajando de forma autónoma, pero Cloud me explicó que están pensados para otro tipo de tareas más repetitivas, no para la creación de software. Y aparte de eso también
me fue orientando con respecto a qué otras cosas necesitaba mi proyecto, como por ejemplo una base de datos en algún servidor. Y para lo cual me hizo crear una cuenta Supabase. Supabase va a servir para que mi aplicación genere las bases de datos y vaya guardando las bases de datos de los usuarios en la nube, ¿no es cierto? Bueno, acá entonces me dice perfecto, ahora sí tenemos todo. Plan Pro activo, se refiere al de Cloud Code. Cloud Code instalado. Antigravity configurado. Supabase listo con credenciales. Gemini API Key. Esta es la clave de Gemini para que justamente la inteligencia artificial le haga la entrevista al usuario. Lo que pasa es que ya vas a ver que esto cambió. Ahí terminé usando a DeepSeek por distintos motivos. Pero esto fue todo un ida y vuelta larguísimo. Fueron varios días de tropezar una y mil veces con ese error, no de programación, sino de configuración con las API que me iban a dar la inteligencia para mi software. Bueno, entonces pasamos ya a la etapa de producción, ya con todos los recursos listos. Abro Antigravity, tengo todo a disposición y entonces me da el prompt para pedirle a Cloud Code. Le dice, vamos a construir una web app llamada Memoria. Antes de escribir cualquier código necesito que hagas dos cosas. Uno, crear el archivo CloudMD con este contenido. Ese archivo es el que tiene todas las instrucciones descriptivas del proyecto. Y el segundo, propone la arquitectura completa, estructura de carpetas, dependencias principales y orden de construcción por etapas. Esto fue fundamental. Bueno, acá le pegué, o sea, eso lo hago en Antigravity, ¿no? Pegando el prompt acá y trabaja Cloud Code pensando, en fin, ahí le dije que no programara nada y el resultado que me da se lo vuelvo a dar a Cloud, porque como te digo, Cloud me hace muchas veces la interpretación, la traducción y esto fue muy importante cuando llegamos a núcleos muy técnicos y sobre todo etapas de donde empezaron a aparecer los problemas que aparecen siempre. Cloud Code me dio el orden de construcción por etapas. La etapa 1, andamiaje base. Etapa 2, autorizaciones, perfil inicial. Etapa 3, no, perdón, esto es autenticación, cuando te logueas con la aplicación. Etapa 3, conversación inicial con la IA. Etapa 4, entrevista y reacción del capítulo 1. Etapa 5, visualización del borrador. Etapa 6, la voz. Esta fue durísima. Etapa 7, pulido y testing. 7 etapas para llegar al MVP. Y entonces, bueno, plan bien pensado. Perfecto, arrancamos, ejecutar la etapa 1. Yo copio eso, le pego a Cloud Code y empieza a armar todos los archivos. Y finalmente, bueno, cada etapa sale con un resultado que hay que testear. Y poco a poco se le va dando forma al producto. Ahora te quiero mostrar en este momento, después de la etapa 7, cómo quedó finalmente el producto. Bueno, te comento un poco. Acá lo que estamos viendo es el primer prototipo. Está funcionando en un directorio local, emulando como si fuera algo que está en la web. Decirte que esto no tuvo ninguna interacción de diseño ni nada, o sea, está simplemente como Cloud Code lo armó y obviamente que va a tener todo un proceso de mejora en ese sentido, pero estamos enfocados en lo funcional únicamente. Bueno, esto puede tener errores, como acá la presentación. Si hola, qué gusto tener esta charla con vos. Sos Memoria, ahí hay un problema de prompt.
y estoy acá para ayudarte a contar tu historia de vida con todo el cariño que se merece. Decime, ¿cómo te gusta que te llame? Me llamo Rodrigo. Qué bueno, Rodrigo, un nombre con fuerza. ¿Qué ciudad o pueblo sos? Soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ah, Mercedes, una ciudad con mucha historia, la tierra del río y los caminos. Dicen que tiene un aire tranquilo que enamora. ¿Y cómo fue tu infancia por allá? Bueno, todas estas cosas, a ver, son observaciones que hay que ir haciendo para ver cómo, qué prompts le damos para que la inteligencia artificial interactúe con el usuario. Eh, no me está gustando que le haga atribuciones propias antes de saber el relato del protagonista. Acá está poniendo una ciudad con mucha historia, la tierra del río y los caminos. Es innecesario que diga eso, pero bueno, son ajustes de personalidad del interrogador. Vamos a seguirle el camino. Solo viví en Mercedes hasta los 5 años, así que no recuerdo mucho sobre ese lugar, solo mis vivencias familiares. Claro, esa edad lo que queda son las sensaciones, los colores de la casa, la voz de los tuyos. ¿Y con quién vivías en esa época? Así de a poquito vamos armando el rompecabezas. Ahí me está gustando más. Éramos 5 en la casa. Mi mamá, Tini, mi papá, Juan José, mi hermana, Natalia, un perrito llamado Willy y yo. Qué lindo eso, Rodrigo. Tini, Juan José, Natalia, Willy y vos. Se siente como una familia, como una foto chiquita pero llena de gente. ¿Tini y Juan José eran muy distintos entre sí o se parecían en algo? Bueno, me está preguntando por mi papá y mi mamá. Eh, Me pareció un poco rara la pregunta, pero vamos, sigamos. Mi papá era técnico de fotocopiadoras y a veces traía máquinas a casa para reparar. Mi mamá era supervisora en una fábrica, una planta de química de la zona. Nos cuidaba una señora a la que llamábamos Rogelia, abuela Rogelia. Yo durante mucho tiempo creí que realmente era mi abuela. Qué hermoso eso de pensar que Rogelia era tu abuela de verdad. Esos cariños que aparecen sin avisar como un regalo. Y qué divertido tener un papá que traía fotocopiadoras a casa. Seguro que todo olía a tóner y a historias. ¿Y vos, Rodrigo, a qué te dedicaste después cuando creciste? Hay que decir que eh, creo que me está haciendo las preguntas generales también, o sea, un poco para identificar por dónde va a ir toda la autobiografía, ¿no? Laboralmente me dediqué al diseño gráfico y después a la publicidad, aunque me identifico mucho con otras áreas creativas como la música, las artes plásticas y la literatura. No viví económicamente de esas cosas, pero siempre forman parte de lo que soy. Vamos a hablar de eso. Qué bien lo que decís porque se nota que la creatividad te corre por las venas. El diseño, la publicidad, por el programa, la música, la práctica, como un río. Y contame, ¿en qué año naciste? Para ir teniendo más presente el tiempo en que empezaste a dibujar todo eso. Nací en 1972. Qué buena época. Bueno, ahí hubo un salto. O sea, un salto no alcancé a leer qué decía. Pero bueno, yo creo que porque ahí se configuró ya lo que era la entrevista inicial y ahora entramos a la entrevista específica del capítulo 1. Ahí hay un error que hay que corregir. Obviamente esto está en prototipo, gente, ¿no? Rodrigo, qué bueno que estás acá. Contame, ¿en qué casa vivías cuando eras chico? ¿La de la playa o la de la ciudad? ¿Qué playa? Ya acá, ahí ya me perdí. ¿Qué playa? No entiendo tu pregunta.
tenés razón, perdóname, me fui al pasto, arranquemos bien. ¿Dónde vivías cuando eras chico? ¿En qué casa o barrio creciste? Como ven, hay cosas para pulir, ¿no? Acá entramos en un terreno donde el pulido no es solamente de programación dura, sino de prompteo. Yo quiero que la inteligencia artificial se comporte de un modo y no se corra y tampoco delire, ¿no? Estas cosas hay que verlas eh, después afinando. ¿Dónde vivías cuando eras chico o en qué casa o barrio creciste? Bueno, vamos a poner un barrio de gente trabajadora. Había muchas familias con chicos, así que eh, a la mañana, a la mañana y a la tarde salíamos a la vereda y nos encontrábamos con nuestros amigos. Ahí está, un barrio con veredas llenas de pibes jugando, qué lindo. ¿Y cómo era tu casa de ese tiempo? ¿Te acordás de algún detalle, el color de la puerta, el olor de la cocina, algo así? Mm. Era una casa simple, tenía una casa simple, amplia, amplia, tenía un patiecito atrás y una terracita. eh, no sé qué decir, ¿no? La idea es que sea natural. Está bien, no hace falta que digas más y no sale. A veces los recuerdos vuelven solo. Decime, de todos esos pibes con los que te juntaban en la vereda, ¿había alguno con el que te llevaras especialmente bien? ¿Cómo se llamaba? Sí. Teníamos un vecino, que se llamaba Carlitos. Con mi hermana íbamos a su casa y jugábamos juntos. Armábamos casitas con sillas y frazadas. Carlitos, tu hermana y las casitas con silla y frazada. Eso ya es una imagen tan clara. ¿Y tu hermana cómo se llamaba? ¿Era más grande o más chica que vos? Acá es raro porque yo le dije en la entrevista general que tenía una hermana llamada Natalia. Eso hay que ver qué datos registró y por qué no lo está tomando, ¿no? Mi hermana Natalia es un año más grande que yo. Vamos a ponerle para, si bien estamos contando el primer capítulo de la infancia, pero no, la idea es que como los recuerdos se van a aparecer todos mezclados, que tenga la capacidad de discernir cuándo va un dato y cuándo no. Entonces, le voy a poner un dato ya escapándome de mi primera infancia. Después, cuando nos fuimos de Mercedes, al tiempo nació mi otra hermana, Jimena. Ah, entonces sos de Mercedes. Bueno, a ver qué pasa acá, que no está tomando los datos de la primera entrevista. Sos de Mercedes, no sabía que eras de ahí. ¿Y cómo era Mercedes cuando eras chico? ¿Te acordás de algún lugar al que fuera seguido, una plaza, un almacén o algo así? Sí, nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires. A ver, ya me perdí las cosas que dije y las cosas que no. Ah, claro. Ahí naciste y arrancó todo. Y de ese Mercedes de tus primeros años, ¿algún lugar que te venga a la cabeza con claridad? Uno que fueras con tu familia. No, porque me fui de ahí cuando tenía 5 años. Algo que sientas que es tuyo. Eh, bueno, vamos a ponerlo. Bueno, ahí hice el jardín de infantes. Recuerdo que tenía un amigo, Mariano, con el que nos divertíamos mucho. Hacíamos algunas travesuras. Y una vez nos pusieron en penitencia. Nos tuvimos que quedar parados en el patio, mirando de frente a la pared donde había un inmenso reloj. Ese reloj enorme en el patio del jardín, ustedes dos parados mirándolo. Me imagino la escena, el sol, el silencio, Mariano al lado tuyo. Qué buen primer recuerdo, tiene esa mezcla de bronca y risa que tienen las travesuras de chico.
¿Y de Mariano te acordás algo más? ¿De cómo se reía o de algún juego que tuvieran? No, me quedó eso grabado. Otro recuerdo del jardín es del primer día, mientras todos estaban en la entrada, madres y otros chicos. No sé por qué, me detuve a contemplar unos tréboles, unos que crecían en la puerta de entrada. Qué imagen poderosa. En medio del barullo del primer día, con mamás y pibe entrando, vos te paraste a mirar los tréboles, como si el ruido no fuera con vos. Y sentías eso de chico que a veces estabas un poco en tu mundo, mirando lo que otros no miraban. Interesante acá porque está tratando como de entender mi perfil psicológico. Y lo está consiguiendo, me parece. Eh, sí, sí, creo que desde chico tuve un mundo interno muy grande y a veces me sentía un poco al margen de lo que se hacía o se conversaba. Vamos a probar a ver por dónde va. Eso que decís se siente muy verdadero y ya se ve que en esos dos recuerdos, los tréboles, el reloj del patio, como si estuvieras ahí, pero también mirando. Y en tu casa, en el día a día de cuando eras chico, ¿cómo era ese lugar para tu mundo interno? ¿Te dejaban estar tranquilo o sentías que tenías que encajar en lo que pasaba alrededor? Por suerte, sí, me dejaban a lo mío, sobre todo con el dibujo. Me pasaba muchas horas dibujando y después me regalaron un juego de Rastis y fue una cosa un juguete muy importante para mí, donde desplegaba toda la imaginación, construyendo casas, máquinas, eh, personitas, estructuras locas y obviamente historias. Los Rastis, eso ya es una firma, una marca de fábrica tuya. Horas armando mundos con esas piezas de colores, cosas raras, personitas, historias enteras. Claro que te dejaban a lo tuyo con el dibujo y los Rastis. Ellos veían que vos ya estabas construyendo algo. ¿Te acordás de alguna de esas construcciones que hayas hecho con Rastis? ¿Alguna favorita que todavía tengas en la cabeza? Uf, me hace pensar, ¿eh? No, no sé bien qué decirte. Fueron tantas cosas imaginadas. Tenía una manera de hacer eh, personitas y eran los que habitaban los lugares y manejaban los vehículos o participaban en batallas. Esas personitas que vos, bueno, saltó también. Tenemos un problema ahí de paso de una sección a otra, pero evidentemente ya llegó a un punto donde sintió que tenía suficiente información para ya construir el primer capítulo. Entonces ahora pasó a la redacción y vamos a escuchar cómo quedó. Nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1972. No guardo muchas imágenes de esos primeros 5 años, pero las que tengo son como postales que todavía brillan en la memoria. Una es la vereda de mi barrio, llena de familias trabajadoras y pibes que salían a jugar apenas abrían la puerta. Ahí conocí a Carlitos, mi primer amigo vecino. Y con mi hermana Natalia, 1 año más grande que yo, armábamos casitas con sillas y frazadas en su casa. La mía era simple y amplia, con un patiecito atrás y una terracita donde también me dejaban estar a lo mío. El jardín de infantes me regaló 2 recuerdos que nunca se fueron. El primero es del primer día. Mientras todos entraban entre saludos y llantos,
yo me detuve a mirar unos tréboles que crecían en la puerta. No sé bien por qué, pero esa imagen me quedó para siempre. El segundo es con Mariano, otro amigo de esos años. Hicimos alguna travesura y nos pusieron en penitencia. Tuvimos que quedarnos parados en el patio, mirando de frente a la pared donde colgaba un inmenso reloj. Todavía siento el sol y el silencio de esos minutos. En casa me dejaban tranquilo con mi mundo interno. Dibujaba durante horas y después llegaron los Rusty. Ese juguete fue clave para mí. Con esas piezas armaba casas, máquinas, estructuras locas y personitas que después habitaban los escenarios, manejaban los vehículos y participaban en batallas. Podía pasarme toda la tarde construyendo mundos enteros. Creo que ya desde chico miraba las cosas desde un costado, un poco al margen de lo que se hablaba o se hacía. Y creo también que ahí, entre los Rusty y los dibujos, se estaba formando algo de lo que después sería. Bueno, eh, estos párrafos se pueden editar también, pero manualmente por si hay algún error. No veo errores en lo que hizo, creo que hay mucho por mejorar todavía en cuanto a lo que yo me imagino como eh, redacción de un capítulo autobiográfico. Me parece que hay que mejorar bastante todo lo que ve la entrevista y ver qué pasó entre esa entrevista inicial y la entrevista para el capítulo 1. Me parece que la entrevista inicial, primero que se perdió esa información, eh, después que no estuvo orientada a preguntas más generales, a entender que vamos a escribir un libro y saber de la persona, de armar una estructura. Y luego, eh, para el capítulo 1, también no sé si las preguntas eh, eran un poco raras a veces. Entonces, hay que revisar un poco. Pero bueno, este es el prototipo, esta es la primera etapa. Recién pasó una semana, estas 7 etapas de implementación recién se cumplieron hace un par de días. Hoy estoy probando con estos prompts ajustados. Y bueno, la idea a futuro es poder que este prototipo esté disponible para que las personas en principio lo puedan probar, hacer un testeo con personas, con usuarios normales, digamos, ¿no? A ver cómo se sienten, sobre todo con esta cuestión de la entrevista y ver qué pasa en un dispositivo móvil cuando lo trabajamos directamente hablándole al celular. Entonces hay mucho todavía por hacer, pero no sé, me siento al menos dando los primeros pasos, y con mucho por delante por trabajar todavía. Bueno, hasta acá llega entonces este registro de este trabajo que vengo haciendo. Eh, Comentame qué te parece, si te inspira para hacer tus propias ideas. Ojalá que sí. Si te parece muy complicado, eh, la verdad que sencillo no es, pero tampoco es imposible. Entonces, si te gusta animarte a hacer cosas diferentes, creo que es el momento de hacerlo, es el momento de explorar. Creo que se están abriendo muchas posibilidades y seguramente de todas estas cosas, de todas estas experiencias, vamos a ir sacando algunas cosas útiles que aparentemente, bueno, le van a dar forma al futuro. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima. Así te cuento más novedades de este proyecto y otros proyectos que ya tengo en mente y que, bueno, poco a poco le iremos dando rienda suelta. Te mando un abrazo.